Este episodio fue patrocinado por Rodríguez Gil Logistics. Rodríguez Gil Logistics es una agencia aduanal que te ofrece despachos de importación, exportación, así como logística en transporte, ya sea vía aérea, marítima y terrestre. Estamos presentes en las aduanas de Nuevo Laredo, Monterrey, Veracruz, Altamira, Manzanillo y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Negocios de Adeveras. Después de haber consumido tantos libros de autoayuda y desarrollo personal, me di cuenta que todos te dicen busca un mentor. Entonces, la gran pregunta llegó a mi mente: ¿cómo lo encuentro? Es por eso que en Negocios de Adeveras nos damos a la tarea de buscar empresarios que nos cuenten su historia y de esta forma entre todos poder encontrar esas herramientas que nos ayuden a gestionar nuestros proyectos con éxito. Mi nombre es Geu Rodríguez y esto es Negocios de Adeveras. Conozcamos a Alejandro López Siller, miembro del Patronato de Bomberos y director de Grupo Rosario, quien nos platicará cómo la labor de los bomberos llega a ser más importante de lo que pensamos y cómo la necesidad de sacar adelante a tu familia puede impulsarte a hacer un negocio exitoso. Quédate y aprendamos juntos. Esto es Negocios de Adeveras. Amigos, bienvenidos. Estamos con Alejandro López Siller, director de Grupo del Rosario. Alex, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por regalarnos un ratito de tu tiempo que pues es muy valioso y siempre andas muy ocupado, ¿no? Gracias. Oye, Alex, platícanos un poquito qué es no solo farmacia, sino qué es el Grupo del Rosario. Sí, claro, mira, el Grupo del Rosario somos una empresa que tenemos ya, este año cumplimos 18 años. Iniciamos siendo una distribuidora de medicamentos para la parte de las industrias en la región, hace 18 años y luego nos convertimos en farmacias, que son farmacias del Rosario. Tenemos la parte de la distribuidora, que es la distribuidora del Rosario, farmacias del Rosario. Tenemos unas clínicas enfocadas a la industria, a dar servicios de consultas, laboratorio, rayos X, etcétera, para la industria, que es Clínicas del Rosario. Además, tenemos una membresía de salud para trabajadores y público en general. Es una membresía que se llama MediPrep, que abarca pues cerca de 80 especialistas y descuentos en muchos servicios médicos y consultas médicas ilimitadas a los suscriptores. Como un servicio de gastos médicos menores. Como un servicio de gastos médicos menores. De alguna manera, lo que tú haces es ser el proveedor de los servicios de gastos médicos que ofrecen las empresas. Exactamente. O sea, lo que nos queremos convertir es ser una solución en temas de salud para el público en general y para la industria. Okay. Que sabemos que en la región donde estamos es uno de los temas más fuertes. Sí, pues de hecho todos vivimos de la industria. Exactamente. Aquí en Saltillo todos dependemos de la industria. Exacto. Entonces nuestro mercado va muy enfocado a la industria y en la distribuidora también a la parte de hospitales públicos y privados, gobiernos y otras farmacias en la subdistribución. Ok, súper bien. Oye, Alejandro, y ahorita vamos a continuar con el tema de los negocios, que nos platiques cómo se fundó y todo, pero hay algo muy interesante que tú haces, que estás en el Patronato de Bomberos. ¿Qué haces ahí? ¿Y por qué lo haces? A ver, cuéntanos qué pasa ahí. Bueno, yo empecé hace 5 años aproximadamente, y yo creo que como casi todo el mundo, ¿no? Uno de los sueños de niño, pues es tener una profesión. Sí. Y dentro de tener una profesión es ser bombero. Entonces, hubo momentos en los que mi trabajo, por la naturaleza, me llevaba al tema de los bomberos, a venderles un poquito. Entonces me empecé a acercar. Y mi inclinación siempre ha sido un poquito más empresarial y eso me lleva a una reducción de tiempo que no tengo para meterme a los cursos de bomberos y para hacerlo, ¿no? Entonces yo decía, pues me apasiona, me gusta el tema de los bomberos, me gusta el servicio que dan. Es una profesión que ya cuando los conoces, pues prácticamente el 100% de los muchachos de los bomberos lo hacen por convicción y por pasión, no por generar un ingreso. Yo creo que el 80% de los bomberos tienen otro trabajo. Entonces, cuando conoces todo eso, me empezó a llamar más la atención, ya no desde la parte de ver un bombero y admirarlo, sino de la parte de contribuir con ellos. ¿Cómo ayudar? Entonces,
Como yo tenía poco, como no me pude meter a los cursos para ser bombero, empecé a meterme al patronato de bomberos. Y empecé desde cero, luego subí un poquito, fui tesorero del patronato y desde hace 2 años soy el presidente del patronato de bomberos. Entonces, nos hemos enfocado en trabajar mucho con ellos, pues ahora sí que cabildeando, procurando fondos con amigos empresarios, con gobiernos, donaciones en Austin. Entonces estamos trabajando mucho en eso para acercarle y dignificar la labor de los bomberos, que es un poquito regresarles todo lo que dan por nosotros, ¿verdad? Sí, sabes que ahorita que mencionas Austin, ¿tú qué crees que es lo que sucede? ¿Por qué en Estados Unidos tienen estos departamentos tan robustos y estos vastos presupuestos? ¿Por qué nosotros en México no? ¿Y por qué el bombero no puede dedicarse a ser bombero? Mira, una de las situaciones por las cuales no se puede dedicar a ser bombero y ganar un sueldo como tal es que no están reconocidos no en todas las constituciones de los estados están reconocidos como un trabajador municipal. En muchos son empleados de confianza. Entonces no estaba la profesión como tal. Otra de las situaciones es pues el mismo tema de la policía. No tenemos luego la capacidad o la, mm, los fondos para tener subsidiado o tener siempre renovado un cuerpo de bomberos. O sea, es mucho dinero el que se ocupa que no está considerado luego en los presupuestos de los municipios. Austin, por ejemplo, es el segundo cuerpo de bomberos más preparado de Estados Unidos, después del de Nueva York. Para que lo entremos en contexto, Austin es una ciudad más o menos del mismo número de habitantes que Saltillo. Sí, Saltillo es su zona conurbada, evidentemente Ramos de Arteaga. Ellos tienen 54 estaciones de bomberos, nosotros tenemos 7 estaciones de bomberos. Ellos tienen sus particularidades, como tú sabes, Estados Unidos o Texas, muchas casas son de madera y los edificios son de madera y deben de tener un tiempo de reacción más rápido. Nosotros aquí no tenemos tanto ese problema, pero pues la diferencia del número de estaciones y el número de elementos es importantísimo, ¿no? Entonces, una de las cosas es eso, porque luego no se define un presupuesto para los bomberos. Para ellos. Y en temas de preparación, al no tener presupuesto, ¿cómo le hacen para prepararse? Es donde entramos nosotros como patronato. Entonces, nosotros como patronato lo que hacemos es procuramos fondos con empresas, con universidades y con patronatos de ciudades hermanas que nos llevan a otras ciudades para brindar la capacitación a los muchachos. Ok, y sí, fíjate que te voy a platicar algo así, long story short, hace unos años, unos 4 años o 5, iba con un amigo, me invitó a un vuelo de prueba, él es piloto, y pues, ¿qué crees? Que no bajó el tren de aterrizaje y tuvimos que andar sobrevolando la ciudad hasta que acabáramos el combustible porque teníamos que bajar sobre el fuselaje. Ya habíamos declarado la emergencia, ya estaba todo y ya íbamos a bajar. Afortunadamente bajó el tren cuando ya íbamos encarrilados a la pista. Pero ¿a qué voy con esto? Tenemos a veces una muy mala imagen de nuestros cuerpos policíacos, de nuestros bomberos. ¿Y qué pasó ahí? A mí me cambió la perspectiva porque cuando bajamos veíamos los camiones de los bomberos con la policía. En ese tiempo todavía está la Policía Federal, el Ejército Mexicano. Y cuando llegamos nosotros al hangar, todos fueron con sus trajes plateados hasta arriba y hasta que se cercioraron de que todos estábamos bien y que no teníamos nada, ellos empezaron a quitarse esos trajes. Entonces fue una experiencia para mí muy grata porque dije, wow, o sea, tenemos estas capacidades. Es un nivel de profesionalismo que luego no lo conocemos, ¿no? Exacto. Entonces, sí, claro, yo lo he vivido muchas veces. Digo, no en lo personal, luego me toca estar en algunos eventos y no dimensionas, o sea, no dimensionas la capacidad que tienen para hacer las cosas hasta que lo vives. Sí. Y realmente son gente muy preparada y gente... Luego los conoces por aparte, vas a las estaciones, comes con ellos y todo, y es gente como tú y como yo, muy normal, que cuando hacen las cosas se convierten, o sea, son otras personas muy profesionales. Súper decididas, aparte, porque es un trabajo peligroso. Exacto, y muy responsables, porque siempre tratan de hacerlo cuidando primero su persona, y porque evidentemente tienen familia, y cuidando todo lo demás, ¿verdad? Todos los demás factores de la población. ¿Y qué le apasiona, ahorita que tú hablabas de tu pasión sobre ser bombero,
¿Qué te apasiona a ti o qué ves tú que les apasiona a ellos para tener esa profesión? Híjole, yo creo que a muchos los mueve el, lo que ofreces. O sea, cuando pasa un incidente o un accidente, te debió haber pasado, cuando ves a los bomberos ves una esperanza. Sí. Eso es lo que los mueve, ser esa esperanza. Es decir, aquí yo te voy a resolver. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que cuando pasa un tema y un accidente, un incidente o cualquier cosa, cuando llegan los bomberos te baja la tensión un poquito. ¿Sí? Es decir, ya sabes que estás respaldado en alguien. Entonces, el ser ese alguien, eso es lo que les mueve a los muchachos. Ya. Sí. Sí, totalmente. Pues al final del día, cuando estás en una situación de crisis, pues estás esperando que alguien te rescate, ¿no? Es correcto. Y sabes, Alejandro, ahí el tema del patronato. Sí. Tú eres empresario. Sí. Entonces, una empresa pues se dedica a dar dinero. Se dedica Claro. a generar dinero, si no, pues no es una ¿No es empresa. una empresa? Entonces, ¿cómo haces tú para manejar ese tema Ese de balance. que acá no ganas? O sea, al final del día acá es tengo que conseguir fondos, ahora no tenemos para esto. Entonces, ¿cómo ves esa parte? Bueno, pues yo creo que tienes que desarrollar una parte social, evidentemente muy fuerte, porque por un lado, todo el tiempo, como muchas de las personas que vienen aquí a tu podcast, todo el tiempo tu cabeza como empresario está pensando en cómo obtener un beneficio, una ganancia de cada actividad que estás haciendo. Cuando estás en el patronato, o en un patronato o en una asociación civil, te cambia el chip totalmente, ¿no? Es decir, con todo el dinero que tengo que explotarlo y hacerlo más, sin recibir otra remuneración. Entonces, sí es un tema de entendimiento pues, difícil, pero vamos, yo creo que como empresario también recibes mucho de la ciudadanía, recibes mucho de la ciudad, recibes mucho de la población, y esta es una manera que tienes de regresarles un poquito todo lo que obtienes de ellos, ¿verdad? O sea, tú das un servicio, ganas dinero por eso y estás regresando un producto o un servicio en algunos de los casos. Pero al final del día, siempre debe haber una responsabilidad social. Siempre debe haber yo es lo que yo pienso y esa es mi idea. Siempre debe haber una responsabilidad social porque si no, esto no puede funcionar. Entonces, creo que debe haber, hay hoy en día muchos empresarios metidos en patronatos o asociaciones civiles, pero creo que todavía nos falta, en esta ciudad todavía nos falta mucha participación ciudadana en temas sociales, que tenemos cerca municipios donde está totalmente volteado, ¿no? Tenemos cerca municipios como San Pedro, el mismo Monterrey, donde la población o los empresarios son parte activa de las decisiones de la ciudad. ¿Y cómo tú visualizas que se puede cambiar eso? Porque, por ejemplo, ahorita me hablas de San Pedro, pero pues San Pedro es el municipio más rico de Latinoamérica. Claro. Y regularmente no necesariamente han sido de ahí las personas, sino que ya tienen un nivel socioeconómico y se van para allá. Claro. Entonces se fue concentrando un gran nivel de riqueza. Sí. No sé si eso tenga que ver o tú qué visualizas para que con ese tema de que si tiene que ver los que son los que lo tienen, y la otra es para que la ciudad pase lo que tú dices, de que se convierta. Pues yo creo que fue un círculo, ¿no? O sea, se fueron yendo los empresarios porque fueron viendo una ciudad que era muy buena, o un punto muy bueno. Y eso lo hacemos, yo creo que eso lo hacemos los ciudadanos. O sea, al final del día, el estar pendiente de todas las decisiones, acciones, participativo con todo lo que haga el gobierno, eso ayuda a que vaya creciendo, a que vaya mejorando la ciudad. Si uno como empresario dice, no, pues yo nada más estoy desde mi empresa a dar servicio y ya, pues participas, das trabajo nada más. Si damos un poquito más, nosotros creo que podemos lograr que esto se mueva un poquito más y creo que al final del día esa es también una responsabilidad de nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos la batuta para que esto pueda crecer más rápido. Sí, totalmente. Y sabes que por ahí yo he escuchado muchas veces que se habla de un nuevo empresario, que ahora son diferentes y no sé qué, pero pues si nos vamos a la historia, pues ha habido grandes empresarios que han hecho grandes cosas, Sí. como Garzazada o cosas así, Sí. que han logrado cosas magnánimes. Y de alguna forma
yo siento que no es tanto que antes fueran malos empresarios, sino que antes no había tanta comunicación como la tenemos ahorita. Ahorita es muy fácil que tú comuniques lo que haces y que te involucres en la sociedad a distancia. Entonces, a lo mejor siento que por ahí va más, ¿no? Y aquí en el podcast, pues obviamente vienen puros empresarios exitosos a quien admiramos, como tú. Gracias. Y justo siempre pasa lo que tú acabas de decir de regresar a la sociedad. El común es, cuando les preguntas ¿por qué haces tal cosa? Es porque le quiero regresar algo de lo mucho que me han dado. Y algunos de los que han estado aquí en tu podcast, el día que yo tengo un problema y que necesito apoyo para los bomberos, muchos me han apoyado, ¿eh? O sea, muchos lo han hecho por eso, porque dicen, tengo que, es un compromiso que tengo con la sociedad. Entonces yo creo que solo nos falta canalizarlo a hechos más contundentes, ¿no? Sí. Entonces, y creo que eso va a ir madurando. Evidentemente, somos una ciudad muy dinámica. Somos una ciudad que está creciendo bastante. Entonces yo creo que los empresarios tenemos que ir creciendo en esa función. Ahora, pues ya hay nuevos empresarios. Ya hay nuevos empresarios con otras ideas, con nuevos modelos de negocio, con nuevas maneras de ver las cosas. Tenemos empresas muy exitosas que luego a veces no las vemos aquí en Saltillo porque luego son empresas exitosas en otras partes del país, pero los dueños son de aquí. Entonces, necesitamos replantearnos eso, necesitamos replantear la manera de organizar de nosotros los que podemos contribuir un poco más a la sociedad. Sí, totalmente. Y sabes que ahorita que me estás platicando eso, en este podcast pues no tratamos no hablar de política y no es un tema político, no es de nuestro dominio. Sin embargo, sí hemos hecho menciones de que no está separada la parte empresarial de la política. No. Y de alguna manera vivimos en un país polarizado por ese mensaje de que el empresario es esto, el político es esto. Entonces, ¿cómo manejas tú esa parte? Porque de alguna forma tú tienes que entrar en temas de políticas por el patronato. Entonces, ¿cómo se maneja eso sin ser un político? Yo creo que pues ahí tiene que entrar mucho y muchos amigos empresarios me dicen, bueno, ¿y qué haces ahí? ¿Es pura política? No, no es pura política, hay una parte social, hay una parte que hay que cumplir. Sí, tienes que platicar y tratar con muchos políticos, pero al final del día, ¿cómo lo llevas? O sea, ¿cómo lo haces? Tienes que buscar siempre el interés de la ciudadanía y que no se te pierda. Que no se te pierda el interés principal. Y luego ya acercarte con él o los políticos y decirle, bueno, ¿cómo me vas a ayudar tú a resolver este tema? No al revés. ¿Sí me explico? O sea, es decir, bueno, está la situación, es tu responsabilidad, yo te voy a ayudar a que lo hagas. ¿Qué vas a dar? ¿Qué propones? Entonces se vuelve ya un tema diferente a cuando tratas con un político en otros temas de política. O sea, aquí vas sobre una parte social apoyándote como de un político, como de un empresario. Que yo creo que esa es una gran ventaja en esta ciudad de donde estamos porque pues siento yo que hay mucha apertura. Sí. No hay, perdón, no hay ese tema de que es inalcanzable llegar a proponer algo, ¿no? Exactamente. Y digo, yo he tenido la fortuna que la mayor parte de los políticos con los que me ha tocado tratar estos temas han tenido una apertura impresionante para resolver las cosas, ¿no? Luego a veces son gente que no puede, por la naturaleza de su trabajo, no llega a ver los detalles de todas las áreas. Uh-huh. Entonces, si tú vas y les dices, oye, está pasando esto, luego ellos, caray, sí está pasando, ¿cómo lo resolvemos? Sí, entonces, creo que la mayor parte de los políticos nos han dado esa apertura. Sí, yo creo que eso es una buena parte de lo que hacemos aquí. Y para ir finalizando el tema del patronato, cuéntanos algo que digas tú, esto lo hacemos y la gente no sabe, no lo percibe o de qué manera ayudan que nosotros no nos damos cuenta, porque al final, pues tú pasas y ves la estación de bomberos y pues ahí está, ¿no? O sea, no, ni siquiera te das cuenta si hay un incendio siquiera en la ciudad. Claro. Bueno, mira, pues para que tengan más o menos una idea, entre camiones y ambulancias de bomberos en toda la región, nosotros salimos unas 450 veces a dar servicio al mes. Entonces, divídelo entre los días y más o menos te va a dar una idea de lo que
de lo que es el cuerpo de bomberos. Entonces, eso es lo que hacemos. Ahora te doy un ejemplo, te voy a dar un ejemplo de lo que pasó en el incendio. ¿Te acuerdas de que hubo en la Peñalosa en Arteaga, este incendio grande donde vino el Air Tank grande que contrató el gobierno Sí, del estado? que supuestamente fue ocasionado por una carne asada, algo así. Ese tema, lo que nosotros como patronato gestionamos entre nosotros, dinero del patronato más donativos de la sociedad civil, fue cerca de los 6 millones de pesos. O sea, el volumen de compromiso de la sociedad civil para resolver este tema, que tuvimos donativos de gente de Monclova, gente de Piedras Negras, no tenía nada que ver acá, pero al final de cuentas gente muy comprometida, fue más o menos lo contabilizamos porque al final del día teníamos que hacerlo por agradecimiento a todos aquellos empresarios que lo hicieron y a toda la ciudadanía que donaba una botella de agua, un paquete de agua, comida y todo eso lo contabilizamos y el apoyo de la ciudadanía fue eso. Entonces lo que nosotros hicimos fue canalizarlo, ¿sí? Entonces luego a veces esas cosas no se ven, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que hace todos los cuerpos de bomberos de la región. Sabes que ahorita que mencionas ese incendio, nosotros estuvimos, pues como toda la ciudadanía, muy pendientes y veías unas fotos impresionantes, unas fotos impresionantes de cómo ellos estaban trabajando entre el fuego y te lo juro que yo veía las fotos y me imaginaba las películas de Estados Unidos que he visto de bomberos, o sea, así tal cual. Entonces, Así fue. sí, fue una gran labor. ¿Y cómo hace ahí, por ejemplo, ahorita que mencionaste el tema de los donativos, que también tenemos ahí muy arraigado esa cultura de no dones porque se lo roban o no hagas esto porque se lo roban? ¿Cómo manejan, cómo gestionan ustedes esos recursos? Precisamente por eso hicimos este tema de transparencia, ¿no? Es decir, todo ese tiempo estuvimos mandando en redes sociales los donativos, para dónde se iban, grabando y tomando fotos de cuando se entrega el donativo a los brigadistas. Nosotros personalmente, yo personalmente, todos los días, 5 de la mañana, me iba al incendio a despachar a los chavos. A las 11:30 íbamos otra vez para esperarlos de vuelta. O sea, estábamos controlando que todo lo que nos dieran estuviera aplicándose al incendio. Inclusive tuvimos mucho donativo de palas, sierras y todo. Y como en la empresa, ¿no? O sea, llega y le dábamos entrada, le dábamos un número de folio y luego cada que bajaban regístralo otra vez y guárdalo. Y fueron 15 días Muy intensos. Muy intensos, ¿no? Sí, sin duda hacen una gran labor. Y de verdad que ese incendio sí fue algo muy, muy lamentable y no solo para nosotros como región, sino pues, para o sea, toda la región, Estuvo no solo muy Coahuila. fuerte. Sí, estuvo 1 o 2 días después que ya se tranquilizó, que subía a ver el incendio, sí, era un panorama muy feo. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a pasar al tema de las farmacias. ¿Cómo fue que surgieron las farmacias? ¿Por qué se les ocurrió hacer una farmacia? Ahí te va, está bien fácil. Para los que son de Saltillo lo van a recordar, hace más de 60 años, había unas farmacias que se llamaban Farmacias Madero. Aquí esas eran de mi familia, de mis abuelos. Bueno, mis bisabuelos, perdóname. Hace 20 años más o menos, se viene un tema complicado, pues temas familiares, ¿no? Eran 9 hermanos tomando decisiones y se pelean todos, se venden las farmacias. Y prácticamente, mm, pues nos quedamos nosotros, ya ahora sí como familia, mi mamá y mi papá y nosotros, que era el negocio fuerte donde generaban ingresos. Mi mamá era vendedora ahí, mi papá tenía constructora. Pues nos quedamos descubiertos, prácticamente. Entonces, mi mamá empieza abre una farmacia en una colonia allá en el poniente. Una farmacia de barrio, vamos. Pero prácticamente pues era una farmacia del tamaño aquí ¿cómo se llama? De tu oficina. Y empezó mi mamá te digo, una vez que se vende las farmacias Madero, mi mamá empieza con esa farmacia y empieza a venderle a la industria. Entonces, empieza a venderle a la industria, luego entra mi tía, también ahí con mi mamá,
Y empiezan ellas a venderle a la industria. Yo para ese entonces ya estaba, creo que en carrera. Y me meto a ayudarles y empezamos a venderle a la industria. Luego, pues ya gracias a Dios nos empieza a ir bien, nos empiezan a buscar de otras empresas un poquito más grandes. Y bueno, ya a partir de ahí fuimos creciendo. Pero te digo que es muy fácil porque no sabíamos hacer otra cosa. Sí. Más que vender medicinas. Entonces, mi mamá yo creo que tuvo a bien decir, bueno, pues si es lo que sé hacer, pues voy a empezar de cero. Y por ejemplo, ahí, ¿cuál es la diferencia de lo que ustedes hacían a ser, por ejemplo, un representante médico? Porque el representante va y vende también las medicinas, ¿no? No, el representante va y ofrece va y te promueve un producto, nada más. Nosotros como vendedores como de una distribuidora, el producto que te ofrece el representante, yo lo compro y te lo pongo a la venta. Okay. Sí, ya te ofrezco, aparte de ese producto, otra serie de productos. Nosotros tenemos en nuestro registro pues, cerca de 7,000 artículos, los que comercializamos día con día. Ok. ¿Y ahorita todas tus sucursales están en Coahuila o en dónde estás? Tenemos en Coahuila, estamos en Saltillo, estamos en Concha del Oro, tengo una, en Sabinas tengo otra, en Torreón tengo otra, en Monterrey tengo una. Entonces, así es como las tenemos. Ok. ¿Y cómo llegas tú a ser el director de las farmacias? Fíjate que te voy a platicar un poquito ahora sí. Ahí voy a mezclar mi vida privada con con las farmacias. Yo empecé desde los 18 años a trabajar en las farmacias. Yo estudiaba, en ese entonces había carreras en el Liceo Alberto del Canto. Era una carrera bien padre porque la mitad del tiempo estabas haciendo prácticas. Entonces yo desde el primer semestre estaba en la industria. Entonces yo pasé por Kimberly-Clark, por Mave, por John Deere, química y farmacia. Entonces, yo cuando empiezo a terminar mi carrera, pues ya traía una expertise de la industria. Antes de terminar de mi carrera, se embaraza la que hoy es mi esposa, y a los 21 años, yo todavía trabajaba de practicante en John Deere. Trabajaba de practicante en John Deere. Y me ofrecen, en ese entonces yo ganaba, no sé, 6,000 pesos mensuales, y pues con eso para el niño y todo, y me ofrecen un trabajo ahí mismo, me ofrecen un trabajo, y en eso me dice mi mamá y mi tía, oye, es que necesitamos que te vengas para acá, que estamos creciendo y no sé qué, pero pues no te podemos pagar ni la mitad de lo que te ofrecen. Y yo, híjole, es que ¿cómo lo voy a hacer? Y mi hijo... Fueron 3 días, le platico a la gente, fueron 3 días que no dormí. No dormí pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo me conozco y conozco mi nivel de compromiso luego con mis decisiones y dije, es que si me meto a la industria no me voy a salir. Voy a empezar a hacer las cosas bien y voy a crecer. Y voy a crecer hasta cierto nivel. Y acá, pues me voy a tardar y voy a sufrirle. Pero también lo puedo hacer. Entonces, por así decírtelo... allá me ofrecían, por hablar de números, no recuerdo el número exacto, pero 30,000 y yo acá iba a ganar 10,000. Sí. Pues ya con familia, pues ya está más difícil la decisión. Sí. Pero dije, bueno, ¿qué quiero a futuro? ¿Dónde me veo en 10 años? Sí, y me metí a las farmacias. Me metí a las farmacias y empecé como vendedor, o sea, empecé ya fijo como vendedor. Había estado todo este tiempo ayudándoles en la operación. Y empecé a crecer. Luego mi mamá pasa por un tema de depresión muchos años, muy feo, y estuvo internada mucho tiempo y todo. Y empecé yo a trabajar con mi tía en la empresa y fui creciendo. Fui creciendo hasta hace, pues ya 7 años, que ya tengo 7 años como director general de la empresa, ¿no? Entonces, a partir de hace 7 años empezamos a ya ver otros mercados, a crecer. Hace 7 años yo tenía 28 años, entonces era, pues también a equivocarme, sí. A equivocarme en muchas situaciones y bueno, pues hoy en día tenemos ya una operación ya de 158 personas, 12 sucursales, un centro de distribución de 3,000 metros. Ya hemos ido consolidando mucho de lo que empezamos a hacer hace tiempo. Sí, de alguna forma ya se constituyó o claro.
Bueno, no se constituyó, se consolidó la empresa. Exactamente. Ya es una empresa muy consolidada. Y sabes que me gusta lo que me estás platicando porque, pues obviamente, quienes más aprendemos de esto que nos platican somos nosotros. Y muchos que han estado aquí con nosotros nos cuentan que justamente empezó su vida empresarial a raíz de una decisión fuerte como esta. Sí. Porque ahorita puede ser bien sencillo y dices, pues no lo tomé. Pero en su momento era una decisión muy difícil, como lo dijiste, porque pues de ganar 6,000 a ganar 30 y que te ofrezcan 10 en otro es como, ay, y acá es tu responsabilidad si crece o no. Y en el otro trabajo, pues ya está. Ya está hecho. Entonces yo decía eso. Bueno, tienes que llegar a ese, o sea, llegas a ese tipo de pensamientos donde decía, es que yo vengo trabajando ya en las farmacias, yo sé que todos los viernes se batalla para pagar la nómina y estás con la zozobra de si va a haber o si no va a haber o si voy a vender o no voy a vender. Y allá en la industria, todos los días 14 o 15 voy a tener mi sueldo. Sí. Entonces, es una decisión bien complicada. ¿Y qué crees que te movió a no tomarlo seguro? Mi visión de 10 años. O sea, yo decía, ¿dónde me quiero ver en 10 años? Yo tengo un plan de vida que me encanta compartirlo, no porque sea mío. En algún momento un buen amigo me lo compartió y yo lo adopté. Decía, yo quiero dividir mi vida en 3. De los 0 a los 25 años, mi enfoque debe estar en aprender. En aprender todo. Sí puedes trabajar y generar dinero, pero el enfoque debe ser aprender. De los 25 a los 50, tu enfoque es hacer. ¿Sí? Entonces, puedes disfrutar también, no puedes seguir aprendiendo, estudiando maestrías, disfrutando, saliendo de vacaciones, pero el enfoque mío es hacer, crecer el patrimonio, hacer dinero, hacer cosas. Y de los 50 en adelante es disfrutar. Sí, entonces, yo decía, bueno, pues claro que vas a seguir trabajando y tú como empresario, pues no le puedes parar, o sea, tu mente no va a estar quieta nunca. Pero el enfoque debe ser otro, debe ser disfrutar. Entonces, esa filosofía, y luego yo me decía, bueno, ¿dónde quiero estar en 10 años? Quiero estar haciendo otras cosas, no quiero estar metido en una planta. Sí. Entonces, esa visión fue la que al final del día me ayudó a tomar la decisión. O sea, decir, híjole, ¿qué quiero? ¿Qué quiero en mi vida futura? ¿Verdad? No qué quiero ahorita. Oye, y qué padre que lo cuentas así porque, o sea, yo me regreso a mis 20 y tantos y dices, a ver, pues sí tenía grandes sueños y sí quería grandes cosas, pero nunca te haces esa pregunta como decir, ¿cómo voy a estar en 10 años? Y menos, ¿cómo voy a hacer un plan para estar como lo dije o como lo escribí o como lo hayas hecho? Porque pasa mucho que a esa edad, pues solamente tienes sueños, Claro. no tienes tanto conocimiento, no has vivido, no te has tropezado con las cosas que te suceden en los negocios, entonces todo lo ves positivo, todo quieres darle para adelante. Quieres comer al mundo. Y no te sale nada regularmente. Claro. Y yo creo que una de las cosas que más me ayudó fue tenerlas desde hace, yo creo que sí, no sé, 10 años, tener mis objetivos escritos. Claro que se van modificando, evidentemente se van modificando y le vuelves a escribir y le borras y le escribes y le borras. Pero si los tienes bien definidos, puedes ir, o sea, los puedes ver siempre. Entonces yo una vez al año, siempre el día 1 de enero, traigo en mi cartera, siempre traigo esa listita, me meto, la reviso y cuáles ya hice y cuáles me faltan. Entonces, bueno, eso es lo que me ha servido a mí, ¿no? Sí, y yo creo que a todos nos sirve. Yo creo que a todos nos sirve eso, pero no tenemos la cultura Claro. de hacerlo, ¿no? De ponernos a escribir en un papel Y es que esto es día con día. O sea, una de las cosas que me gusta más hacer, lo he hecho los últimos años, es, te levantas, yo me levanto, gracias a Dios tengo la costumbre de levantarme muy temprano porque eso te permite que el día te rinda más. Me levanto, agradezco siempre que me levanté, me pongo a revisar qué hice el día anterior. Qué me salió bien, qué me salió mal, qué pude haber hecho mejor. Entonces ya entro preparado un día. ¿Sí me explico? O sea, ya no voy deprisa a hacer las cosas. O sea, ya, ok, ayer hice esto, creo que me salió bien esto, creo que no me salió bien esto. Entonces lo vuelves una dinámica, lo vuelves una costumbre. Y esos poquitos objetivos que te vas haciendo día con día, cuando los ves al año, son un chorro. Pero si no los estás viendo, midiendo el día con día, pues no los vas a poder visualizar. No llegas. Fíjate, y me gusta cómo lo estás platicando porque pues uno de nuestros objetivos en el podcast es que los jóvenes principalmente o quienes están emprendiendo pues tomen todas esas herramientas que a otros les funcionan. Tú dices, a mí me funciona anotar, tal vez a otro no le va a funcionar. Claro. A lo mejor a otro le va a funcionar grabar, a otro le va a funcionar repetir o qué sé yo.
Pero la idea es esa, o sea, que vean que no hay un hilo negro y no hay que ser algo No, súper diferente para que te no. vaya bien en la vida. Yo Todo creo es que hábitos. todo es hábitos. Un común denominador, tú lo debes de saber más que yo, platicas con más empresarios, es que el común denominador de todos nosotros debe ser la constancia, tener buenos hábitos y la disciplina. Ese es el común denominador. Todos podemos tener un negocio. Yo puedo tener mi negocio de farmacia, alguien puede tener su negocio como de transportes, otro puede tener un restaurantes. El producto o el servicio es diferente, pero lo que nos hace iguales es que hemos sido constantes, que hemos sido disciplinados. Ese es el factor. Y bueno, cada quien tenemos perfiles diferentes. Hay algunos que son muy disciplinados a largo plazo y otros como yo, que yo les digo, yo siempre les digo en mi oficina, yo ocupo tramos cortos de control. O sea, yo ocupo de hoy a hoy y de hoy a mañana. Entonces mañana tengo que estar revisando lo que hice, porque si dejo que 2, 3 días pasen, ya mi mente divagó y ya quiero hacer otra cosa y no, ya me fui. Entonces tengo que estar día con día. Yo todos los días platico con mi gente, platico con mis directores, con mis gerentes, todos los días para poder ir avanzando. Porque si no, empiezas y no te das cuenta cuando te distraes, ¿no? No te das cuenta cuando te mueve. Yo les digo a mi gente, es como cuando estás flotando en el mar. Tú crees que estás flotando bien padre. No te das cuenta cuando ya te movió 50 metros. Sí, de pronto volteas y De ya. pronto volteas y ya no estás en el mismo punto. Pasa lo mismo en los negocios. Si no haces las cosas, si no estás viendo tu objetivo siempre, te mueves, no te das cuenta. Sí. Sabes que ayer tenía una junta con un amigo y tiene una empresa aquí y él es financiero. Entonces, estaba yo platicando ahí unos temas financieros con él y me dice, mira, Jehu, dice, es que la planeación estratégica, me empezó a explicar cómo se hacía la planeación estratégica financiera. Y me decía él, mira, yo sabía desde julio del año pasado que febrero y marzo yo iba a estar corto de flujo. Y yo le decía, wow, ¿y cómo haces eso? Y ya me empezó a explicar. Y ahí es donde él me dice, es que el que tú tengas claro cómo funciona tu empresa, cómo funciona tu Claro. negocio, te va a ayudar a tomar decisiones. No cuando ya llegaste, como dices tú, ya cuando ya te llevó la marea, pues ya estás tarde. Ya no reaccionas. Entonces, y ese es un tema que yo les trato de hacer muy gráfico a mi gente, porque si no estás viendo tu objetivo, a lo largo del tiempo te desvías mucho. ¿Me explico? Le digo, para la gente que le gusta, por ejemplo, tirar con rifles, le digo, si tú le pegas a un objetivo 50 metros, tú puedes mover muy fácil. Tu margen de error es mínimo. ¿Sí me explico? Tú puedes pegar arriba, puedes pegar abajo y le vas a pegar al objetivo, porque está a 50 metros. Con ese mismo rifle que es tu empresa o que es tu visión, pégale a 400 metros y te mueves tantito y se va a desviar el tiro. Sí. Entonces es lo mismo. Si no tienes tu visión bien clara y bien alineado, o sea, una cosa es tu visión, pero bien alineada tu organización a que le pegue a ese objetivo, se va a desviar. Sí. Sabes que hay una anécdota o una, pues no sé si, no es anécdota, es como una historia, una parábola, no sé cómo llamarle. Creo que es en el del libro de las 7 familias altamente efectivas. Ujú. Dice el autor que un piloto siempre trae su plan de vuelo. Sí. Y él siempre sabe las coordenadas de dónde va a salir y de ¿Dónde dónde va a va a llegar? aterrizar. Entonces, él despega y cuando va en el aire, nunca va en su ruta. Siempre va más abajo, más arriba, más a un lado, hacia el otro. Pero invariablemente termina aterrizando en las coordenadas que trae. Ya sé dónde va a llegar. Y es justo lo que nos estás diciendo, de que tú vas cambiando tu plan, tus objetivos, pero tu objetivo final no. Ese no lo Vas mueves. cambiando el proceso, pero La el meta objetivo no la final mueves. La meta, exacto. La meta no la mueves y eso es lo más importante, tenerla bien clara y tener alineados los objetivos a eso. ¿Sí? Se puede mover un poquito como todo, puede haber variables, como las ha habido en mi empresa. Pero si tu objetivo lo tienes bien claro, ya lo que sigue es alinear tu empresa a eso, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que yo he aprendido, pues ahora sí que día con día en este tema, ¿no? Sí. ¿Y cuál es como tu plan de crecimiento ahorita? ¿Qué viene para... El negocio principal son las farmacias, Sí. ¿verdad? Ujú. ¿Qué viene para las farmacias? ¿O ¿Cuál Mira, es tu objetivo? Y qué padre que me preguntas. Ahorita lo que estamos haciendo, las farmacias siguen su crecimiento natural como unas farmacias de punto de venta.
La distribuidora sigue su crecimiento natural con vendedores y con todo el tema que traemos. Pero ¿dónde estamos en este 2023? ¿Qué estamos haciendo? Desde el año pasado empezamos a crear una plataforma, se llama Farmas. No es solo una plataforma de delivery o de servicio a domicilio tal cual, no es una tienda en línea. Estamos creando un ecosistema, les digo, es como un Rappi de medicamentos. Okay. Yo les digo ya a las personas que nos ayudaron a diseñarlo ya a nuestra gente, digo, es bien fácil. Imagínate que tú vas al doctor, le tomas foto a la receta, porque muchas veces no le vas a entender a la letra del médico, le tomas foto a la receta, en ese momento yo te digo cuánto cuesta, en cuánto tiempo llega a tu casa y te lo mando. Está bien fácil la idea. Operarla es lo complicado. Pero queremos hacer eso. Entonces empezamos a diseñar farmas. Y farmas lo estamos diseñando para que en cualquier parte del país tú salgas del doctor, le tomes foto a tu receta, alguien te conteste el precio y te lo lleven a tu casa. Pero ¿y cómo le harías con la parte del medicamento controlado? Hay maneras de mandar medicamento controlado, que tienes que tener tu receta y te van a exigir todos los requisitos necesarios, ¿no? Ese no es el tema. El tema es cómo te hago llegar en 40 minutos o una hora un medicamento en Veracruz, ¿verdad? Ya. Entonces, O sea, tú lo quieres ver nacional. lo vamos a ver. De hecho, está diseñado ya nacional. Okay. Ahorita en la etapa en la que estamos es probando la aplicación. De hecho, sale el otro mes en Saltillo con nuestras farmacias. Y a la vez estamos con aliados, estamos buscando aliados a nivel nacional donde yo le diga, oye, está este paciente en tal ciudad que quiere este medicamento, entrégaselo, ¿sí? Entrégaselo a este precio, ¿sí? Yo te lo voy a pagar a ti, yo se lo cobro al cliente. Un Rappi, ¿sí? Pero de puros medicamentos. Entonces, ahorita estamos en 2023, vamos por ese esquema de trabajo en las farmacias, en el Grupo del Rosario. Qué padre porque al final del día, pues ahorita ya la tecnología ya nos alcanzó, ¿no? Ya Sí, todo ya. es digital. Los hábitos de consumo, supongo que tú has visto un cambio muy radical a Claro. la pandemia ahora, ¿no? Sí, claro, yo lo veo en mis farmacias. O sea, antes, ¿qué buscaba la gente en la farmacia? Desde que llegaba a la farmacia, nuestros clientes querían sentirse aliviados y que los orientaras y que le dijeras, no te preocupes, este medicamento es este, pero tengo esta opción. Mira, si no tengo este medicamento, lo puedes encontrar en tal lado. Esa orientación. Hoy en día los clientes ya no quieren pisar la farmacia. Después de la pandemia, uno, les da miedo todavía. O sea, te da miedo estar en un área médica, ¿sí? Dos, todo lo quieres rápido. Sí. O sea, ya hoy, ya no quieres perder el tiempo, todo lo quieres muy rápido. Entonces, ya no digo, sí, qué padre que te reciban bien y que te hablen bien, pero ya la cosa lo necesito rápido. Entonces, esos hábitos han cambiado mucho en la gente. Ahora, manejar, como la gente que trabaja en negocios comerciales te lo puede decir, manejar 7000 SKUs no es fácil. O sea, no es fácil tenerlos todo en existencia al mismo tiempo. Sí. Entonces, para cuando el cliente lo necesite aparte, ¿verdad? Entonces, pues tener 7000 productos disponibles para que cuando el cliente llegue lo tenga y no se me caduque aparte, bueno, ese es el reto de nosotros, ¿no? Pues sí, porque no, eso es perecedero todo, o sea, no puedes dejarlo ahí años almacenado. Exactamente, entonces, todo ese hábito que la gente dice, ok, yo lo quiero rápido, lo quiero barato, porque ya hoy en un mundo globalizado, yo les decía, antes nuestro diferenciador era que teníamos de todo, tenemos productos de medicina, productos ortopédicos, de rehabilitación, medicamento especializado. Hoy en día nuestro diferenciador se fue, porque ya tengo Amazon y Mercado Libre. Sí. O sea, hoy todo el mundo puede encontrar una silla de ruedas en Mercado Libre y le va a llegar 24 horas después o 48. Ya mi diferenciador desapareció, necesito buscar otro. Y tu competencia se vuelve quien sea, porque cualquier persona que la tenga la puede poner a la venta. La puede poner a la listo. venta. Entonces, cambió totalmente. Entonces, ese es a donde nos hemos estado queriendo adaptar. Sí, y es bien interesante esto que dices del cambio, porque pues estos grandes logísticas, estas grandes cadenas como Amazon, pues obviamente tienen todo. Si yo quiero vender sillas de ruedas, voy, consigo 10 sillas de ruedas y las pongo a la venta y se van. Entonces todos los negocios se están volviendo de nicho y todos tienen que tener el por qué la gente quiere ir contigo. Un diferenciador. Yo les digo, siempre tienes que tener, tú como comerciante, siempre debes tener un diferenciador. Y eso es, y apegarte a él, porque como te decía, o sea, ¿cómo compites con alguien que tiene 27 millones de artículos en inventario todo el tiempo? Sí. Entonces, ¿cómo compites? Bueno, dando un servicio personalizado, un servicio más profesional, más face to face,
Y en algún momento vas a tener que entrar en esa cadena de valor. Pero, no te puedes ir quedando, pero en lo que no, pues, y con nosotros, por ejemplo, como farmacias, ¿cómo compito con mostradores, con farmacias grandes que tienen 1,200, 1,300, 1,600 mostradores? Pues tienes que competir un face to face con tu cliente, conociéndolo, qué necesitas, yo te lo llevo a tu casa, no te preocupes, no vengas, yo te lo mando. Todo ese trabajo es el que nos permite competir con los grandes, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo le haces, por ejemplo, ahorita que decías de que la gente tiene que tener un servicio personalizado y tienen muchos productos que deben de conocer? ¿Cómo le haces para que la gente se capacite? Tenemos capacitaciones semanales nosotros con nuestra gente. O sea, todos los días, además, todos los días 8:30, invariablemente 8:30 de la mañana, estamos en reuniones con ellos, con las 12 sucursales. A ver, nos llegó este producto, lo conocen, qué están haciendo, y aparte, una vez por semana, se les capacita en un tipo de productos especiales. Ok. Sí, porque hace ratito que decías de que la gente iba a la farmacia y preguntaba, y es cierto, la persona que está en el mostrador de la farmacia siempre te dice, le dice, oye, incluso puedes llegar y le dices, traigo cuerpo cortado, ¿qué me recomiendas? Y ya te dicen, son estas 3, ¿qué síntomas tienes? Claro. Entonces, de alguna manera, no es que sustituyan a un doctor para nada, No. pero sí conocen mucho. Tienes que tener noción. Sí. Tienes que tener noción de lo que el cliente quiere. O sea, el cliente quiere una solución. Entonces, bueno, a veces pues, toda la gente llega hasta molesta a veces. Entonces, bueno, todo eso lo hemos ido aprendiendo y trabajando muy fuerte en esa capacitación. ¿Y cómo te fue en la parte del COVID? Pues mira, como empresa bien, al final de cuentas estamos en una de las áreas de salud y el negocio de distribución nos fue muy bien porque yo le vendo mucho a los hospitales, gobiernos, etcétera. Las farmacias se volcaron totalmente, la gente se dejó de enfermar de estomacales, se dejó de enfermar inclusive de gripas, se dejaba de enfermar. Parte fuerte mía es lo de ortopedia, entonces dejó de haber accidentes porque la gente no salía. Entonces, pero pues empezamos a vender productos de COVID. Entonces, sí nos pegó en las farmacias, sobre todo nos pegó que ahora sí que creo que fuimos muy bendecidos porque nos pegó nada más un 30% la venta en las farmacias, cuando hubo negocios que quebraron. Que quebraron, pero se compensó con la área de distribución. Ya. De alguna forma tú mezclaste los modelos de negocio para que el y bueno, grupo pues se estamos mantuviera. en un área de salud. Entonces el área de salud pues, se mantuvo constante un poquito. Y hoy en día, ¿cómo todavía tienes la parte de COVID? ¿Todavía hay? Sí, todavía. Ya no es tan fuerte, pero sí sigue habiendo casos y seguimos trabajando con productos para COVID. Ya. Sí, porque pues todavía, digo, yo ya no he escuchado. La verdad es que ya no he escuchado, pero de repente sí como que... ya llegamos a un buen número de vacunación, entonces ya no hay tanto. Sí, ¿y vacunas? ¿Distribuiste vacunas o no? No, esas realmente fuimos totalmente ajenos. Ese fue un tema de gobierno totalmente. Sí. Pues bueno, Alejandro, sabes que a mí me gusta terminar siempre con los episodios con una pregunta. Y la verdad es que disfruté mucho esta plática y quedan las puertas abiertas para cuando quieras regresar. Qué amable. Y quiero finalizar con una pregunta de ¿cuál es el legado de Alejandro? Híjole, yo creo que todos o la mayor parte de las personas lo que buscamos es trascender. Entonces, yo qué quisiera dejarles es que a mis hijos, yo tengo 3 hijos, que quisiera dejarles a mis hijos y en general es que las cosas se pueden hacer. O sea, que las cosas se pueden hacer y no a costa de todo. Las cosas siempre se pueden hacer con fe y con amor. Entonces yo creo que teniendo bien claro eso, que las cosas siempre se pueden hacer y siempre se pueden hacer de la mejor manera, eso es lo que yo quisiera que aprendiera la gente. ¿Me explico? Y desde ahí yo creo que si mis hijos, las personas que están cercanas a mí, podría dejarles ese legado donde decirles, sí se puede. Y sí se puede hacer, se puede hacer desde el amor y se puede hacer desde la fe. Yo creo que con eso estoy bien. Totalmente. Sabes que yo tengo una frase que repito muy constantemente y siempre la repito. Regularmente las cosas que digo a las personas, mucho es para mí. ¿Sí? Entonces, es como ese... ¿Te autotrapeas? Sí. Entonces tengo una frase que siempre le repito a la gente cuando ya están en un cierto nivel de éxito, ¿verdad?
o vamos a llamarle consolidación en Sí. su vida empresarial o de negocio. Porque éxito pues puede ser muy Muy relativo. Sí. Y yo siempre digo, es que el juego no se llama dinero, el juego se llama trascender. Es correcto. Y es justo lo que acabas de decir. Todos buscamos trascender. Digo, llegas a un punto en el que lo que buscas es trascender siempre. Sí, totalmente. Bueno. Pues bueno, Alejandro, de verdad que... Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Y esperemos vernos aquí en otra ocasión. Claro que sí, con mucho gusto. Amigos, pues gracias por acompañarnos en este episodio. Les vamos a dejar las redes sociales de Alejandro para que si tienen alguna duda o algo lo puedan contactar. Y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que si algo de lo que aquí tratamos te hace sentido y te ayuda a tu emprendimiento, misión cumplida. Ese es nuestro objetivo. Déjanos en los comentarios cómo podemos mejorar nuestro contenido, o si tienes algún tema que te gustaría escuchar en específico, nosotros nos daremos a la tarea de buscar a ese experto para que nos ayude con ese contenido. Te esperamos en nuestro próximo episodio.